El fenómeno de la eutanasia representa uno de los debates más profundos y polifacéticos de la modernidad, situándose en la intersección crítica entre la medicina, el derecho, la ética y la filosofía. A medida que las sociedades contemporáneas transitan hacia modelos de pensamiento más centrados en la autonomía del individuo, la pregunta sobre cómo y cuándo debe terminar la vida humana ha adquirido relevancia jurídica y social sin precedentes. En este video analizamos la complejidad de la ayuda médica para el final de la vida, desde sus raíces en el pensamiento clásico hasta las sofisticadas legislaciones del siglo XXI. Este canal está dando sus primeros pasos y me encantaría que fueras parte de los miembros fundadores. Si te suscribes hoy, te lo voy a agradecer mucho y me ayudarás a llegar a nuestros primeros 100 suscriptores. La arquitectura lingüística del término eutanasia es esencial para comprender su evolución conceptual. La palabra deriva directamente del griego antiguo, compuesta por el prefijo eu, que significa bueno, apacible, fácil, y el sustantivo thanatos, muerte. Etimológicamente se traduce como buena muerte o una muerte sin sufrimiento físico. Sin embargo, la carga semántica de esta expresión ha mutado drásticamente a lo largo de los milenios, pasando de describir un estado o una calidad del proceso de morir a definir una acción técnica y deliberada. En la literatura clásica, el término no siempre implicaba una intervención externa. El historiador Suetonio, en su descripción de la vida del emperador Augusto, menciona que éste deseaba una eutanasia, refiriéndose a un fallecimiento rápido y carente de agonía prolongada, como el que finalmente experimentó en brazos de su esposa Livia. En este contexto primitivo, la eutanasia era una aspiración personal sobre el desenlace natural de la vida, no una práctica médica reglamentada. Con la llegada de la modernidad, específicamente a partir del siglo XVII, el filósofo Francis Bacon rescató el término para el ámbito médico, concibiéndolo como la acción del médico sobre el enfermo, incluyendo la posibilidad de apresurar la muerte para aliviar padecimientos extremos. La precisión terminológica es vital en el análisis bioético actual, mientras que la eutanasia moderna se define como la terminación intencional de la vida de un paciente por parte de un profesional sanitario a petición del propio interesado para eliminar un sufrimiento insoportable. Su antónimo, la cacotanasia, hace referencia a una mala muerte o a aquella impuesta sin el consentimiento del afectado. Por otro lado, la ortotanasia se erige como el concepto de muerte a su tiempo, sin emplear medios desproporcionados, permitiendo que el proceso biológico siga su curso natural bajo cuidados paliativos. Y la distanasia es la prolongación artificial e inhumana de la vida biológica en un paciente sin esperanza de recuperación, a menudo mediante el uso de tecnologías desproporcionadas que solo retrasan la muerte biológica a costa de un gran sufrimiento. Un gran debate de envergadura que impulsó decisivamente la sanción de la ley de muerte digna en Argentina en el 2012, que regula lo que técnicamente se conoce como eutanasia pasiva, pero prohíbe explícitamente la eutanasia activa, se generó en torno al caso de nuestra gran leyenda del rock latinoamericano Gustavo Cerati, y si las circunstancias de su fallecimiento natural por paro cardiorrespiratorio en 2014 constituyeron un caso de distanasia. Pero eso lo trataremos en un próximo video, ya que este sería insuficiente para abordar el tema. Más adelante en este video te voy a explicar las diferencias entre eutanasia activa y pasiva. La percepción social y legal de la eutanasia ha oscilado entre la aceptación pragmática y la condena moral absoluta, reflejando los valores predominantes de cada época. En la antigüedad, la actitud hacia el final de la vida era notablemente diferente a la visión judeocristiana de hoy. En las polis griegas y en la República Romana, la muerte voluntaria no siempre era vista con estigma. En la isla de Ceos existía la práctica de utilizar la cicuta
para acelerar el fallecimiento de quienes consideraban que su vida ya no era útil o digna, técnica también documentada en Marsella. Filósofos como Sócrates, Platón y Séneca apoyaron la idea de que la vida no debía conservarse a toda costa si ésta se volvía una carga de dolor o deshonor. En la República, Platón sugería que la medicina no debería prolongar la existencia de aquellos incapaces de desempeñar sus funciones sociales básicas. Sin embargo, esta apertura convivía con la emergencia de una ética médica restrictiva. Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, se opuso radicalmente a la práctica en su célebre juramento hipocrático, donde establecía que el médico debe actuar únicamente como sanador y nunca como facilitador de la muerte, incluso bajo petición expresa. Esta tensión entre la libertad individual defendida por los filósofos y la preservación de la vida sostenida por los médicos constituye la raíz del debate bioético actual. En el ámbito jurídico romano, el digesto de Justiniano I del año 533 era flexible al no considerar punible el acto de aquel ciudadano que decidía terminar con su vida por motivos racionales como el dolor persistente o la pérdida de calidad de vida. Esta visión pragmática cambiaría drásticamente con la hegemonía del pensamiento cristiano. Con el ascenso del cristianismo, la vida humana pasó a ser considerada un don divino indisponible para el individuo. San Agustín de Hipona fue una figura pivotal al equiparar el suicidio y la eutanasia con el homicidio, argumentando que el hombre no tiene señorío absoluto sobre su existencia. Este cuerpo doctrinal influyó profundamente en la legislación de la Edad Media, donde el suicidio se castigaba no solo moralmente, sino con la confiscación de bienes y el estigma social para la familia del difunto. El pensamiento de Santo Tomás de Aquino reforzó estas prohibiciones, sosteniendo que la eutanasia era un pecado contra Dios y un atentado contra la comunidad y el instinto natural de autoconservación. Durante casi un milenio, cualquier intento de acelerar la muerte fue proscrito de la práctica médica y del ordenamiento jurídico europeo. Antes de la imposición de los sistemas jurídicos en Europa, las culturas precolombinas mantenían una relación con la muerte que en diversos casos incluía prácticas de auxilio para aquellos que se encontraban en estados agónicos o de sufrimiento extremo. En varias tribus de la América Antigua se consideraba una obligación o un acto de piedad administrar lo que se denominaba una muerte buena a los ancianos o enfermos, cuyos padecimientos eran considerados una carga insoportable para ellos mismos y para la comunidad. Estas prácticas operaban bajo una lógica de solidaridad tribal y una cosmovisión donde la vida biológica no era un valor absoluto desligado de la funcionalidad y la dignidad dentro del grupo. Con la llegada de las potencias coloniales, estas costumbres fueron erradicadas y sustituidas por marcos legales rígidos, fundamentados en la teología cristiana. En los territorios bajo dominio español se implementó el derecho indiano, un sistema que integraba las leyes de Castilla con disposiciones específicas para las Indias. Los códigos españoles de la época, como las 7 partidas de Alfonso X y la nueva recopilación de Castilla, reflejaban una condena absoluta al suicidio y a cualquier forma de ayuda a morir, considerando las ofensas graves contra Dios y la corona. El suicidio era tipificado como un homicidio de uno mismo y la legislación civil imponía penas severas, incluyendo la confiscación de bienes para la Cámara Real, lo que dejaba a las familias de los fallecidos en la miseria, como castigo por el acto impío del pariente. En la América del Norte británica, el panorama no era diferente. El Common Law inglés, trasladado a las 13 colonias, consideraba el suicidio como un crimen contra la naturaleza y la sociedad, aunque a finales del siglo XVIII y principios del XIX, estados como Pensilvania comenzaron a abolir los castigos infamantes como el entierro ignominioso,
para proteger a los herederos inocentes, pero el acto en sí seguía siendo repudiado judicialmente. Esta herencia colonial cimentó una estructura punitiva que persistiría durante siglos en las legislaciones republicanas de todo el continente, donde la motivación compasiva de un tercero para ayudar a morir a otro era ignorada o tratada simplemente como un atenuante en el delito de homicidio. El cambio de mentalidad iniciado en el Renacimiento permitió una reevaluación del buen morir desde una óptica más humana y física. Tomás Moro, en su obra Utopía, abogaba por proporcionar a los enfermos terminales el máximo consuelo posible, incluso sugiriendo que ante sufrimientos insoportables, los sacerdotes y magistrados podrían exhortar ellos al paciente a abandonar una vida que se había convertido en un tormento. Durante la Ilustración, el debate se secularizó aún más. David Hume, en un ensayo de 1757, desafió frontalmente los argumentos religiosos, defendiendo que la muerte voluntaria podía ser un acto de racionalidad y libertad que no ofendía a la divinidad ni a la sociedad, si la vida se volvía una carga. En esta época se comenzó a ser discutido en términos científicos y de derechos individuales el término alejándose de la categoría de pecado. La medicalización de la muerte comenzó a gestarse a mediados del siglo XIX, impulsada por descubrimientos farmacológicos que revolucionaron el tratamiento del dolor. La introducción del éter y el uso sistemático de opiáceos como la morfina permitieron a los médicos ofrecer un alivio antes inimaginable para los dolores de la muerte. En 1848, el cirujano John Collins Warren recomendó el uso de éter en pacientes terminales y para 1866 se registraron recomendaciones similares para el cloroformo. Este avance tecnológico propició que el debate se desplazara de la esfera puramente religiosa a la esfera clínica. En 1870, Samuel Williams realizó la primera propuesta formal en los Estados Unidos para utilizar anestésicos y morfina, no solo para mitigar el dolor, sino con la intención deliberada de terminar con la vida de un paciente por su propia petición. Esta idea fue una tormenta ética en las asociaciones médicas que se refugiaron en la interpretación tradicional del juramento hipocrático. No prescribiré una droga mortal para complacer a alguien. Sin embargo, la semilla de la eutanasia moderna, entendida como una intervención facultativa para garantizar una muerte sin agonía, ya había sido planteada en el pensamiento intelectual americano. El siglo XX trajo consigo los episodios más oscuros relacionados con el término. Durante el régimen nazi en Alemania, el concepto de eutanasia fue pervertido bajo la denominada eutanasia eugenésica. Karl Blinding y Alfred Hoche en 1920 promovieron la idea de vidas que no merecen ser vividas, justificando el asesinato masivo de personas con discapacidades mentales, físicas o inadaptaciones sociales. Esta utilización involuntaria y criminal del término generó un profundo trauma en la conciencia colectiva, lo que explica gran parte de la resistencia legislativa en países como Alemania durante las décadas posteriores. Tras la Segunda Guerra Mundial, el movimiento por los derechos humanos y la autonomía del paciente revitalizó el debate. El avance tecnológico de la medicina, capaz de mantener funciones vitales de forma indefinida en cuerpos sin conciencia, obligó a las sociedades a legislar sobre el límite de la intervención técnica, dando origen a los movimientos contemporáneos por el derecho a morir con dignidad. Para evitar ambigüedades en el análisis jurídico, es necesario desglosar las modalidades de ayuda para morir, según el accionar médico, la voluntad del paciente y la finalidad del acto. La doctrina distingue entre acciones positivas y omisiones deliberadas. Eutanasia directa activa se produce cuando el médico administra directamente un fármaco letal para causar la muerte de forma inmediata a petición del paciente. Es la modalidad más regulada y debatida. La eutanasia directa pasiva, también identificada con la limitación
del esfuerzo terapéutico o la ortotanasia ocurre cuando se omiten o retiran tratamientos como ventilación mecánica o diálisis que solo prolongan en determinadas circunstancias la agonía de un paciente terminal. Legalmente, en muchos países no se considera la eutanasia en sentido estricto, sino el ejercicio del derecho del paciente a rechazar tratamientos médicos. La eutanasia indirecta consiste en la aplicación de cuidados paliativos intensos con intención analgésica, cuyo efecto secundario previsto, pero no buscado, es el acortamiento de la vida y se fundamenta éticamente en el principio del doble efecto. La acción es buena, aliviar el dolor, y la intención es buena y el efecto negativo, la muerte, es una consecuencia no deseada, pero aceptada. La diferencia fundamental entre la eutanasia y el suicidio asistido radica en quién ejecuta la acción final. En la eutanasia, el profesional sanitario es el agente activo que administra la sustancia. En el suicidio médicamente asistido, SMA, el médico facilita los medios necesarios y proporciona la información técnica, pero es el propio paciente quien realiza el acto de ingesta o activación del mecanismo letal. Desde una perspectiva legal, el suicidio asistido a menudo se percibe como una mayor garantía de voluntariedad, ya que el control final permanece en manos del individuo hasta el último instante. Países como Suiza y estados norteamericanos como Oregon permiten exclusivamente el SMA, prohibiendo la eutanasia activa para evitar posibles abusos o falta de certeza sobre el consentimiento final. El debate no es una disputa sobre la muerte, sino sobre el valor de la vida y la libertad humana. Los expertos en bioética articulan sus argumentos en torno a los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. La defensa de la eutanasia se fundamenta principalmente en el derecho a la autonomía personal. Se argumenta que si el ser humano es libre para autodeterminar su proyecto de vida, debe serlo también para decidir sobre su final, especialmente cuando las condiciones de existencia contradicen sus valores de dignidad. Desde esta perspectiva, la dignidad humana no es una propiedad biológica imperturbable, es más bien un valor ligado a la percepción del sujeto sobre su propia calidad de vida. Para los defensores, obligar a una persona a subsistir en un estado de sufrimiento oprobioso en nombre de creencias ajenas constituye un trato cruel e inhumano. El argumento de la beneficencia se utiliza aquí para justificar la muerte como el último acto de compasión médica para aliviar un dolor total que la ciencia ya no puede remediar. Los detractores sostienen que la vida humana posee un valor intrínseco e inviolable que trasciende la voluntad individual y el poder del Estado. Desde el principio de no maleficencia se afirma que la participación del médico en la muerte de un paciente es fundamentalmente incompatible con su rol de sanador y cuidador, lo que podría erosionar la base de confianza de la profesión médica. Un argumento central es el de la llamada pendiente resbaladiza. Se teme que una vez permitida la eutanasia para casos de enfermedad terminal extrema, los criterios se flexibilicen gradual y fatalmente hacia personas con discapacidades, enfermedades mentales, ancianos o incluso por razones económicas de ahorro de costes al Estado y a las familias. Organizaciones críticas señalan que en países como los Países Bajos y Bélgica, lo que comenzó como una medida excepcional se ha convertido en una práctica rutinaria que alcanza incluso a menores y a personas con depresión. Existe un consenso ético en que la eutanasia no debe ser una respuesta a la falta de atención médica. Los cuidados paliativos se presentan como la alternativa humanizadora que busca tratar el dolor total, físico, emocional, social y espiritual. Sin embargo, el debate sobre si los cuidados paliativos, por excelentes que sean, pueden resolver todas las solicitudes de muerte continúa. Algunos estudios sugieren que incluso con una cobertura paliativa óptima, persiste un porcentaje de pacientes
que desea el control total sobre el momento de su fallecimiento debido a la pérdida de autonomía y la angustia existencial. Las grandes organizaciones médicas y de salud mantienen posturas de cautela o rechazo formal hacia la eutanasia activa, priorizando la preservación de la vida y el alivio del dolor. La Asociación Médica Mundial, en su declaración de Tbilisi en 2019, reiteró su firme oposición a la eutanasia y al suicidio asistido, calificándolos de contrarios a la ética médica. No obstante, subraya que el médico no actúa de forma poco ética al respetar el derecho del paciente a rechazar tratamientos, permitiendo el proceso natural de fallecimiento. La OMS centra su política en la universalización de los cuidados paliativos. Define este enfoque como una disciplina que afirma la vida y considera la muerte como un proceso normal, buscando mejorar la calidad de vida de pacientes y familias sin intención de apresurar ni de posponer el fallecimiento. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores define los cuidados paliativos como una obligación del Estado para asegurar una muerte digna mediante el control del dolor y el apoyo psicosocial, reafirmando que la muerte es un proceso natural que no debe ser acelerado ni dilatado artificialmente. El mapa mundial de la eutanasia ha experimentado una transformación radical en las últimas 2 décadas. Lo que antaño era una práctica clandestina ha pasado a estar regulado en múltiples jurisdicciones de cultura occidental. Europa es el epicentro de la regulación proactiva de la eutanasia. Países Bajos fue el pionero absoluto en 2002 con la Ley de Terminación de la Vida a petición propia, estableciendo un modelo basado en comités de evaluación que revisan cada caso muy bien. Bélgica siguió un camino similar en 2002, pero dio un paso histórico en 2014 al extender el derecho a los menores de edad sin límite de edad, siempre que posean capacidad de discernimiento y sufran una enfermedad terminal con muerte inminente. España se unió a este grupo en 2021 con una ley que integra la prestación de ayuda para morir en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. En el continente americano, Colombia ha sido el líder indiscutible gracias a su Corte Constitucional, que en 1997 despenalizó el homicidio por piedad y en 2021 eliminó el requisito de enfermedad terminal para pacientes con padecimientos graves. Canadá implementó la asistencia médica al morir, MAID, en 2016. Su legislación es una de las de mayor crecimiento y en 2024 se reportaron más de 22.000 solicitudes de MAID con una tasa de crecimiento anual, aunque se ha desacelerado al 6.9% en el último año, sigue siendo significativa en comparación con modelos europeos. Estados Unidos mantiene una división interna. Mientras que la Corte Suprema dictaminó que no existe un derecho constitucional al suicidio asistido, permite que los estados legislen individualmente. Estados como Oregon, Washington y California permiten el SMA para enfermos terminales con menos de 6 meses de vida, pero prohíben terminantemente la eutanasia directa. Nueva Zelanda legalizó la eutanasia en 2021 tras un referéndum ciudadano donde el 65% apoyó la medida. Australia ha visto cómo estados como Victoria, Western Australia, Tasmania, sur de Australia, han aprobado leyes de muerte asistida voluntaria en una cascada legislativa entre 2017 y 2023. Las leyes de eutanasia no otorgan un permiso general para matar, sino que establecen excepciones al Código Penal bajo condiciones de diligencia de vida extremadamente estrictas. El cumplimiento de estos requisitos puede llevar al médico a prisión por homicidio. Históricamente, la mayoría de las leyes exigían que el paciente fuera terminal, es decir, con un pronóstico de vida limitado generalmente a 6 meses. Sin embargo,
La tendencia actual en países como España, Canadá, Países Bajos y Colombia es ampliar el acceso a personas con sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, derivados de enfermedades crónicas e imposibilitantes, aunque la muerte no sea inminente. El consentimiento debe ser voluntario, informado, reiterado y libre de presiones externas. En España, por ejemplo, el proceso exige 2 solicitudes separadas por al menos 15 días, un proceso deliberativo con el médico y la confirmación final justo antes del acto. Un desafío legal surge en pacientes con demencia o con pérdida de conciencia. Países como España, Países Bajos y Bélgica permiten la eutanasia en estos casos solo si el paciente había firmado previamente un documento de voluntades anticipadas o un testamento vital mientras era plenamente capaz. Canadá es el epicentro de la controversia actual sobre si la enfermedad mental sola puede justificar la ayuda para morir. Aunque se aprobó su inclusión, el gobierno federal ha retrasado su entrada en vigor hasta marzo de 2027, debido a preocupaciones sobre la irremediabilidad de los trastornos psiquiátricos y el riesgo de que la eutanasia se use como alternativa a la falta de servicios de salud mental. En cuanto a los menores, la mayoría de los países, como España y Nueva Zelanda, exigen la mayoría de edad. Colombia y Bélgica son excepciones notables. En Colombia se reconoce el derecho de los menores basado en su desarrollo psicológico de 12 a 17 años con consentimiento y de 6 a 12 con evaluación de madurez y permiso parental. La evolución de las leyes de eutanasia no ha sido un proceso meramente académico. Ha sido impulsada por casos individuales de gran carga dramática que han forzado a los jueces y legisladores a actuar. Ramón Sampedro, un marinero gallego que quedó tetrapléjico a los 25 años tras un accidente en el mar, se convirtió en el referente histórico de la lucha por la eutanasia en España. Durante casi 30 años, Sampedro reclamó judicialmente el derecho a que se le ayudara a morir sin que sus colaboradores fueran castigados penalmente. Ante la negativa sistemática de los tribunales españoles y del Tribunal Supremo, Sampedro organizó su propia muerte clandestina en 1998 con la ayuda de un grupo de amigos que realizaron pequeñas tareas fragmentadas para evitar la persecución legal. Su legado, plasmado en su libro Cartas desde el infierno y en la película Mar Adentro, fueron catalizadores sociales que llevó a la creación de la Asociación Derecho a Morir Dignamente y sentó las bases emocionales para la aprobación de la ley respectiva en 2021. Otro caso muy sonado por lo destacado de su protagonista ha sido el de Carlos Alberto Montaner, que se ha consolidado como uno de los testimonios más coherentes de la defensa de las libertades individuales en el ámbito iberoamericano. Su fallecimiento en junio de 2023 en Madrid, España, mediante el procedimiento de prestación de ayuda para morir, no solo marcó el fin de una prolífica carrera literaria y periodística, sino que representó la culminación práctica de su propia filosofía personal. El 3 de julio de 2023, siguiendo instrucciones precisas del autor, se publicó su artículo de despedida titulado «Cuando usted lea este artículo, yo estaré muerto». Este texto no debe leerse simplemente como una carta de adiós, sino como una pieza argumentativa de calado político y social diseñada para estimular el debate sobre la eutanasia en el mundo hispanohablante. Montaner estructuró su despedida utilizando la lógica y la metáfora de manera magistral. Inicia el texto validando su posición mediante la cita de Ramón Sampedro: «Vivir es un derecho, no una obligación». En Estados Unidos, el caso de Brittany Maynard en 2014 transformó el debate sobre el suicidio asistido. Tras ser diagnosticada con un tumor cerebral agresivo y terminal, Maynard tuvo que trasladar su residencia de California a Oregon para poder acceder a una muerte digna
antes de que la enfermedad mermara su capacidad cognitiva. Su campaña mediática con la organización Compassion and Choice puso en evidencia la injusticia de que el lugar de residencia determine el derecho a una muerte sin dolor. Su activismo impulsó que legislaturas de estados como California aprobaran leyes de muerte con dignidad poco después de su fallecimiento. El caso del británico Tony Nicholson ilustró los límites de las leyes que solo permiten el suicidio asistido, pero no la eutanasia. Nicholson sufría de una síndrome enclaustramiento tras un derrame cerebral. Estaba completamente consciente, pero paralizado del cuello hacia abajo. Dado que físicamente no podía ingerir fármacos por sí mismo, necesitaba que un médico le administrara la sustancia, la eutanasia activa. Los tribunales británicos le negaron esta posibilidad, argumentando que solo el Parlamento podía cambiar la ley. Nicholson acabó dejándose morir por inanición, un proceso doloroso que él mismo calificó como una tortura impuesta por el Estado. Su caso es citado frecuentemente para argumentar que prohibir la eutanasia discrimina a las personas con discapacidades físicas severas. En 2024, Paola Roldán, una mujer con esclerosis lateral amiotrófica, logró un hito en la justicia latinoamericana al demandar la inconstitucionalidad de la penalización de la eutanasia en Ecuador. Su victoria en la Corte Constitucional permitió que Ecuador se convirtiera en el segundo país de la región en permitir la eutanasia activa, fundamentándose en el derecho a la vida digna y la prohibición de tratos crueles. El uso de la eutanasia y el suicidio asistido ha mostrado un crecimiento sostenido en todos los países donde se ha legalizado, lo que genera tanto satisfacción entre los defensores de la autonomía como alarma entre quienes temen la normalización de la muerte provocada. En Canadá, la MAID representó el 4% de todas las muertes en 2022, un incremento notable desde que se implementó. En los Países Bajos y Bélgica, las cifras son aún mayores y se mantienen en torno al 5%. Las estadísticas en España muestran una adopción más lenta pero progresiva. Desde la entrada en vigor de la ley en junio de 2021 hasta finales de 2023, se atendieron 1.515 solicitudes y se realizaron 707 procedimientos. En la mayoría se optó por la administración directa por el equipo sanitario y solo en 18 ocasiones la autoadministración. El análisis exhaustivo de la fuente revela que la eutanasia ha dejado de ser una cuestión marginal para convertirse en un derecho civil emergente en las democracias occidentales. La transición del concepto de vida sagrada al de vida con dignidad ha permitido la creación de marcos legales que buscan equilibrar la protección de los vulnerables con el respeto a la autodeterminación individual. El futuro del debate se centrará posiblemente en tres ejes críticos: la expansión psiquiátrica, el caso de Canadá y el debate de Benelux sobre si el sufrimiento mental refractario debe equipararse al físico, pondrá a prueba los límites de la psiquiatría moderna y la prevención del suicidio. Segundo, la accesibilidad en menores. A medida que se consoliden los modelos de capacidad de discernimiento, otros países podrían seguir los pasos de Bélgica y Colombia, reconociendo la autonomía de los niños en situaciones de agonía terminal. Tercero, la integración con los cuidados paliativos. El reto para los sistemas de salud será garantizar que la eutanasia sea una opción libre y no consecuencia de un sistema paliativo deficiente o de la soledad no deseada de los ancianos. Antes de darte mis conclusiones, si este objetivo te está pareciendo interesante, te pido que me ayudes con tu like para que el algoritmo haga llegar a más personas este material. Suscríbete y acompáñame. La eutanasia sigue siendo un recordatorio de que la finitud de la vida humana existe y que el Estado tiene responsabilidad de asegurar que el final de la vida sea tan respetado
y cuidado como el inicio de la vida misma. La legislación comparada demuestra que es posible regular esta práctica con garantías, pero exige un escrutinio público y ético constante para evitar que el derecho a morir dignamente se convierta en una herramienta de exclusión social. Ciertamente la responsabilidad del Estado y la eficiencia y alcance de los sistemas de salud público a nivel mundial, pero por ejemplo en el caso latinoamericano cobra mucha mayor importancia, es necesaria para evitar que la opción de la eutanasia se convierta no en la materialización del deseo y del ejercicio de los derechos individuales a la libertad, sino en una opción por no tener otras alternativas ofrecidas por el sistema de salud. Finalmente quiero decirte a ti que nos has acompañado hasta el final de este video. Si en este momento estás pasando por una situación difícil, por una situación de angustia, busca ayuda profesional. Todos en algún momento de la vida la vamos a necesitar. Y recuerda que esta vida es el mayor regalo que Dios nos ha proporcionado, nos ha dado, nos ha entregado, y siempre, a pesar de las adversidades, vale la pena vivirla. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en el próximo video.